Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar practicando con funciones condicionales. Vamos a tener tres formularios. El primer formulario, que es el formulario de registro, vamos a crear labels para los títulos. Estas tres son cajas de texto. Tenemos acá un label donde con la propiedad ForeColor le cambiamos el color a rojo. Tenemos dos pestañas, una donde se encuentra la opción de sistema y después en paleta tenemos más opciones de colores. Y luego dos botones, uno para registrarse y el otro para cancelar. Para poder agregar más formularios, desde el explorador de proyectos, en un espacio vacío, hacemos clic derecho, agregar y elegimos la opción de formulario. De todas las opciones de formulario que nos da, elegimos la primera, que es formulario, y presionamos abrir. De esa manera se van creando formularios. Hay que tener en cuenta luego que al momento de guardar el proyecto nos va a pedir no solamente guardar el proyecto de Visual Basic, sino que además va a pedir almacenar todos los formularios que vamos creando. Este lo voy a sacar. Para poder sacarlo hacemos clic derecho sobre el formulario y elegimos la opción quitar. Una vez que tengamos agregados los dos formularios que vamos a necesitar, voy a hacer doble clic y acá tenemos un diseño similar al que teníamos en el formulario número 1. Los labels, cajas de texto y en este caso va a ser ingresar y cancelar. En el tercer formulario solamente vamos a tener dos objetos, que es un label y el botón de salir. Antes de empezar con la parte del código, vamos a afinar algunos aspectos de diseño. Cuando ejecutamos nuestro formulario, tenemos que se está visualizando este label, pero este label solamente tiene que aparecer en el momento que las contraseñas no coincidan. Después, si ingresamos algún dato en estas cajas de texto, estamos viendo lo que estamos escribiendo. Recordemos que cuando estamos creando una contraseña, por defecto siempre aparece un asterisco. Entonces vamos a ver cómo hacer esas modificaciones. Hacemos un clic en la caja de texto y buscamos una propiedad llamada passwordchar. Y acá vamos a colocar un asterisco. Hacemos lo mismo en la siguiente caja de texto. Vamos a ejecutarlo. Y como podemos ver, cuando se ingresa información, se visualizan los asteriscos. Vamos a ocultar el label para que no se muestre en pantalla. Y buscamos la propiedad visible. Y en vez de ser true, la pasamos a false. Vamos a probarlo y ahí vemos cómo aparece oculto el label. Vamos a hacer lo mismo en el formulario número 2. En la contraseña buscamos passwordchar y hacemos lo mismo. Ponemos un asterisco. Lo primero que vamos a hacer ahora es crear las variables que vamos a utilizar para almacenar la información. Por un lado tenemos el nombre de usuario y la contraseña. Hay que tener en cuenta que como no vimos cómo trabaja con archivos y bases de datos, esta información va a quedar guardada en la variable y en el momento que el programa se cierre, esta variable va a volver a cero también. Por lo tanto, la información no va a quedar almacenada de manera permanente. Pero lo que vamos a hacer es ver cómo crear una variable y que ese dato quede guardado mientras se está ejecutando el programa y lo podamos llamar desde distintos formularios. Por lo tanto, vamos a estar trabajando con variables que sean globales. Para crear variables que sean globales, vamos a colocarle public. Vamos a tener una variable que se va a llamar usuario. Y el formato string nos va a permitir no solamente guardar cadenas de texto, sino que además números también, porque es alfanumérico. Y para la contraseña no vamos a ponerle contraseña. Hay que tener en cuenta el tema de la ñ y los acentos, sin nada de caracteres especiales. Si bien acá mucho problema no vamos a tener con las variables,
pero es bueno acostumbrarse a ponerle otro nombre y evitar el uso de determinados caracteres, más que nada para futuros lenguajes de programación. Tengamos en cuenta que Visual Basic es un lenguaje realmente básico para poder iniciarse en el mundo de la programación, y después la idea es ya pasar a otros lenguajes que sean más actualizados, por ejemplo Java. Continuamos y vamos a crear una variable más llamada contador, o le podemos poner cont directamente, y va a ser del tipo entero. Lo que vamos a hacer con esta variable es lo siguiente. Al usuario le vamos a dar la oportunidad de 3 intentos de registro. Si de repente llega a 0 con esos intentos, automáticamente nos va a aparecer un mensaje indicándonos que no se ha podido realizar el registro y el formulario se va a cerrar. Vamos a asignarle un valor inicial a este contador. En la lista elegimos el formulario y le vamos a decir que cuando se ejecute el proyecto, esta variable va a iniciar con un valor de 3. Ahora vamos a hacer el botón de registro. Lo que tenemos que verificar es que la información que se encuentra en la caja de texto 3 sea exactamente igual a la que se encuentra en la caja de texto número 2. Por lo tanto, vamos a necesitar un condicional. Vamos a hacer doble clic y preguntamos si lo que está en el text 3 es igual a la información que se encuentra en el text 2. Si eso es correcto, por lo tanto, la variable usuario va a estar almacenando la información que esté en text 1. Y después la variable pass va a ser igual al text 2. Luego de eso, aparecerá un mensaje indicándonos que el registro fue correcto. Hacemos un msgbox y colocamos el registro se realizó de manera correcta. A continuación vamos a sacar el formulario número 1. Para poder cerrar solamente este formulario sin que se cierre el proyecto, lo que hacemos es unload me. Puede ser unload me o unload form 1. ¿Sí? Puede ser de cualquiera de las dos formas. En este caso, como estoy dentro del formulario, le voy a poner que se cierre. Y a continuación mostramos el formulario número 2. Para esto ponemos el nombre del formulario y colocamos .show. Hasta acá es todo lo que va a ejecutar el programa, siempre y cuando las contraseñas coincidan. ¿Qué pasa si ocurre algún error? Caso contrario, el error sería que las contraseñas estén incorrectas. El label 5, que se mantenía oculto, vamos a mostrarlo en pantalla. Además, vamos a mostrar el mensaje, un msgbox, que nos diga que ocurrió un error. Y le vamos a avisar al usuario cuántos intentos le quedan. Cerramos comilla, ampersand, traemos la variable del contador, dejamos un espacio y le avisamos que le quedan tanta cantidad de intentos. Vamos a ponerle también un icono y error. Después de eso vaciamos las cajas de texto para que comience a cargar nuevamente los datos y activamos el foco en la cajita de texto. Luego que aceptamos el cartelito, el label 5 vuelve otra vez a ser invisible. Así como está, vamos a ponerle end if y vamos a probarlo. Vamos a ver que nos va a estar faltando un par de cosas más todavía. Ponemos nuestro nombre de usuario, las contraseñas, voy a poner 123, 1234. Me muestra el label, las contraseñas no coinciden y me dice que ocurrió un error al momento de registrarse. Nos quedan 2 intentos. Bueno, después lo corrijo. Un error de tipeo. Voy a probar nuevamente. Un intento. 0 intentos. Pero si yo vuelvo a registrarme,
el contador sigue restando. Entonces acá tenemos que ponerle un límite. Primero voy a corregir intentos. Acá, antes de cerrar el primer condicional, vamos a tener que colocar un segundo condicional dentro, el cual verifique que en el momento que el contador llegue a 0, ya directamente no me deje hacer más nada en el formulario, me muestre un mensaje y se cierre. Por lo tanto, haremos lo siguiente: if cont es igual a 0, entonces vamos a decir msgbox, le indicamos un error, no se pudo realizar el registro, intente nuevamente más tarde. Y a continuación cerramos el formulario y cerramos también nuestra condición entity. Vamos a probarlo nuevamente. Colocamos un nombre de usuario, una contraseña, nos aparece el error, nos quedan 2 intentos, un intento, 0 intentos, y al presionar aceptar no se pudo realizar el registro, intente nuevamente más tarde. Presionamos aceptar y se cierra todo el formulario. Ahora vamos con el botón de cancelar, donde lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una variable, la cual no es necesario declaremos, porque la voy a utilizar en el command 2 y no la voy a llamar desde ningún otro objeto. Esto lo que va a hacer es ejecutar un msgbox y acá vamos a abrir paréntesis, porque quiero capturar qué botón el usuario va a estar presionando. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a decirle: ¿desea cancelar el registro? Ponemos los botones de Yes, No y también voy a poner el icono de Question. Cierro el paréntesis y ahora voy a colocar un condicional donde vamos a preguntar si el usuario seleccionó el botoncito de sí, entonces que se cierre el formulario, directamente todo el proyecto. Vamos a probarlo. Al presionar cancelar me pregunta si deseo cancelar el registro. Le ponemos que no, entonces se queda en la pantalla. Pero si acá le ponemos que sí, cierra todo el formulario. Pasamos al formulario número 2 y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Crearemos también una variable que sea contador para darle al usuario 3 intentos de poder ingresar en caso que se equivoque, ya sea en el nombre de usuario o en la contraseña. Una vez que el contador llegue a 0, nos aparecerá de vuelta el cartelito y se cerrará el formulario. El contador acá también va a estar en 3 y lo que vamos a hacer, el botón cancelar cumple también la misma función, así que me voy a robar el código del formulario número 1. Voy a cambiar el texto, desea cancelar el ingreso. Entonces ahora lo que vamos a pasar es al botón ingresar. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que la información que está en el text 1, que es el nombre de usuario, tiene que coincidir con la variable usuario que teníamos creada. Y después el text 2 tiene que coincidir con la variable donde está la contraseña. Para el condicional haremos lo siguiente. Vamos a preguntar si el text 1 es igual, y para llamar a la variable usuario vamos a colocarle dónde está la variable en el form 1. Ponemos usuario y para poder comparar junto con el usuario la contraseña ponemos un AND. Quiero que evalúe la condición las dos al mismo tiempo. El usuario tiene que ser el mismo que está en la variable y el text2 tiene que ser igual al form1.pass. Una vez que ya preguntamos si los datos coinciden, usamos un msgbox. Los datos son correctos. Y vamos a poner el texto.
datos correctos. Cerramos este formulario y mostramos el formulario número 3. Al igual que hicimos en el formulario número 1, acá, en caso contrario que los datos que coloquemos en las cajas de texto no coincidan con la información que tenemos en las variables, haremos que nuestro contador empiece a restar y mostraremos un mensaje. El usuario o contraseña son incorrectos. Te quedan También tenemos que hacer el condicional. Cuando el contador llegue a 0, que muestre otro mensaje. Y finalizamos el proyecto directamente. Cerramos el primer condicional y luego cerramos el último condicional. Vamos a probarlo. Vamos a crearnos primero los datos. Vamos a hacer un error. Nos registramos. Vemos cómo carga el siguiente formulario. Vamos a poner el usuario y contraseña son incorrectos, me quedan 2 intentos. Vamos a poner mal la contraseña también, y ahora vamos a ponerlo de manera correcta. Los datos son correctos y ahí me muestra el formulario número 3. Vamos a pasar al formulario número 3, donde acá en el level 1 va a aparecer la información que dice bienvenido y el nombre de usuario. Así que me voy directamente al formload y voy a decir que el level 1, bienvenido o bienvenida, y concatenamos del formulario 1 la variable usuario. Y el botoncito de salir, bueno, acá le ponemos directamente el end. Vamos a probarlo. Nos registramos. Ingresamos. Y bienvenido, Paula. Ponemos salir y ahí cierra todo el proyecto. Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a ponerle play. ¿Qué pasaría si dejamos todas las cajas totalmente vacías? Al registrarnos, nos dice que el registro es correcto. Y al tratar de ingresar, nos dice, obviamente, que los datos son correctos, porque como las variables están vacías, al estar las cajas vacías, nos deja continuar. Entonces, este error no lo podemos dejar pasar por alto. Vamos a ver cómo lo podemos corregir. Lo que debemos hacer en el formulario número 1 es asegurarnos que el usuario ingrese información tanto en la caja de texto 1 como en la caja de texto número 2. Para eso necesitamos un condicional en el botón de registro. Acá ya tenemos un condicional donde estamos evaluando que las contraseñas coincidan, pero necesitamos colocar otro más. Para no confundirnos, vamos a hacer lo siguiente. Este pequeño condicional que tenemos acá, le voy a hacer una pequeña tabulación para separarlo. Y este que está acá, también le voy a hacer otra tabulación. De esta manera, al cerrar los condicionales, estando en diferentes líneas, ¿sí?, con diferente espaciado, los podemos identificar correctamente. Lo que voy a preguntar es si las cajas de texto están vacías. Entonces voy a colocar si el text 1 es igual a comilla comilla, o si el text 2 es igual a comilla comilla.
Entonces acá estoy preguntando si alguna de estas dos cajas están vacías. Si resulta que alguna de esas dos cajas están vacías, colocaremos un error. Y le vamos a avisar al usuario. Sí o sí tienen que tener datos. Caso contrario, que haya algo de información en estas cajas, entonces hay que ejecute todo este código que se encuentra acá. Y vamos a cerrar un último end if. Vamos a probarlo. Las cajas de texto deben tener datos. Vamos a cargar solamente una caja. Vamos a cargar solamente la contraseña. Y ahora vamos a cargar ambos datos. Entonces, ahora sí, podemos controlar que al haber información dentro de las variables, aunque dejemos estas cajas de texto vacías, nos va a tirar este error y no nos va a dejar continuar. Y ahora lo tenemos terminado. Muy bien, espero que les haya gustado el proyecto.